Pasamos ahora al próximo tema, que es arquitectura. Sorab Yazdani lamentablemente sigue en Canadá, iba a volver a tiempo, pero en su reemplazo va a dar la presentación Micaela Smulevich. Buenas tardes, ¿cómo te va? Bienvenida. Hola, buen día. Bueno, ¿cuántos de acá somos arquitectos? Yo soy arquitecta. ¿Algún arquitecto tenemos en la sala? ¿Sí? Y normas LEED, ya escuchamos hablar, muchos, supongo. ¿Sí, no? Varios. Bueno, la presentación va a ser Sorab Yazdani, no puedo atender, él es el vicepresidente de la AGBC, que es la Argentina Green Building Council, así que voy a estar hablando un poco acerca de las normas LEED, lo que es el AGBC, qué se necesita y no exactamente qué es arquitectura sustentable, porque arquitectura sustentable definitivamente no es LEED. LEED es un mecanismo de certificación. Pero bueno, la idea... ¿Tenés para ir pasando yo o no? No sé si con PDF o con PDF, ¿no? Sí, ¿sí? Perfecto. Bueno, así que la idea es esa, es entrar un poco en tema de arquitectura sustentable desde el lado de las certificaciones, que es un estándar de medición. Lo primero que tenemos que hablar en sustentabilidad en general es qué es lo que queremos lograr, ya sea en términos de agua, energía, megaciudades, de lo que sea, qué es lo que se está buscando, ¿no? Cada uno como personas y como ciudad en conjunto, tener una visión, una idea, pararnos y mirar y tratar de fomentar. Como hablábamos acerca de la educación, es primordial en las facultades, empezar a hablar del tema, bueno, gracias a Sustentator por este momento y por todo el movimiento que están hablando, ¿no? También hablamos acerca de la importancia de naturaleza, personas, ciudades y cómo todas se interrelacionan en esta idea. Cambio climático es un tema muy importante. Constantemente se están viendo cómo están siendo afectadas. Si miramos un cambio climático en los últimos años, las anormalidades de los últimos años fueron impresionantes y cada vez se ve más. Bueno, conocemos a Al Gore, como habla acerca de cambio climático y la importancia de todo esto. Entonces, es sumamente importante empezar a prestar atención a esto. Megaciudades, como la entrada hacia las ciudades está siendo afectada, inundaciones, bueno. Así que estamos todos acá pensando que hay algo que se tiene que hacer, espero que es un cambio necesario para fomentar. El tema de la certificación LEED del USGBC se empieza a ver, en Estados Unidos empezó todo este movimiento y fue a través de que se vio y se decidió que necesitaba haber un cambio cuando se estudió cómo la población va creciendo a medida de los años, cómo está siendo afectada, las emisiones, de dónde vienen. Si miramos en una tabla, la mayor parte de las emisiones vienen a través de los edificios y después de los transportes y las industrias. Entonces, lo que se hizo fue decir, bueno, tenemos de verdad que plantear un cambio en la edificación, la manera que construimos, la manera en que pensamos. El impacto de las urbanizaciones en el medio ambiente se estima que es un 33% de las emisiones de CO2 del efecto invernadero, 40% del consumo de energía, 17% del consumo de agua potable y 25% del uso de madera. Entonces la idea es alinear las acciones no por una tendencia, decir, bueno, el LEED es una tendencia. Sí, bueno, algunos pueden decir que el LEED es una tendencia, no vamos a entrar en si es una moda o no es una moda, no importa. La idea es la sustentabilidad y empezar a buscar maneras, cada uno tendrá como profesional su manera de impactar a la sociedad y buscar una responsabilidad. Bueno, un edificio verde es un edificio sustentable, busca aprovechar los recursos naturales sobre el medio ambiente y sus habitantes. Saludable, confort, bueno, responsable, duradero, eficiente, son todos temas que se van viendo con un edificio green. Si miramos el tema de los consumos de un edificio sustentable, vemos que en términos de energía se ahorran un 30%, carbón un 35%, agua un 30% a un 50% y waste savings es un 50-90%. Acá tenemos un gráfico de la demanda de green buildings mundial que está viendo hasta hoy en día, digamos, en términos de construcciones sustentables, productos, proveedores profesionales y programas de operación. La idea es, con este análisis que vemos en el 2008, eran 12 billones de industria de green, al
140 billones, y esto es en términos generales de sustentabilidad de distintas industrias que se van sumando, profesionales, consultores, bueno, productos, proveedores, son todos temas que se van viendo y se va viendo cómo hoy en día una gran parte del mercado va hacia la tendencia green. Y bueno, ¿qué motiva al consumidor, no a un desarrollador? ¿Tenemos algún desarrollador en la sala? Bueno, ¿qué motiva al construir de manera sustentable? Se habla de un 21% para el futuro de nuestros hijos. O sea, nosotros somos conscientes de lo que se viene y empezamos entonces a hablar acerca de sustentabilidad y manejarnos de esa manera. Después se habla del aumento de costos de energía, dependencia de recursos importados y el calentamiento global que están afectando. Bueno, entonces, como les decía, hay LEED, que LEED es una certificación de Estados Unidos que se mide a través de puntos, 40, 49, 50, 59, desde silver a plata, y la idea es establecer, para un edificio se le da una certificación que establece cuántos puntos obtuvo el edificio por parámetros que tomó de sustentabilidad, entonces le da como una certificación, un reconocimiento. Muchos desarrolladores hoy en día, hay dos gamas, ¿no? Unos que van hacia lo que es la certificación LEED, y otros que dicen, no, eso es algo que no se va a ver, que en Argentina no se va a hacer. Bueno, no importa. La realidad es que yo como profesional sigo esta tendencia y creo que muchos de los desarrolladores lo que están viendo es que si hoy en día, más allá de que no sea algo que todo el mundo requiere o pide o lo que sea, es algo que se va a ver quizás que en 5 años, y un edificio dura muchos años, entonces no hay que construir en el hoy, hay que pensar en el mañana. Así que bueno, el tema del LEED es eso, es una calificación. Después tenemos, como ya conocemos, el Energy Performance Certificates, que se ven en heladeras, las que entran en aire acondicionado, y después tenemos Energy Star, que es lo ve el logo en las computadoras, pero también existe para edificios Energy Star, que es un tema muy interesante. En edificios, que más el próximo vamos a hablar acerca del HSBC, donde se ve también el tema de cómo una certificación Energy Star mide cuánto un edificio consume, y de esa manera se juntan también mucho con LEED. Bueno, LEED, que es Leadership Energy Efficiency Design, está en varios países del mundo, y en la Argentina se tomó la decisión a través de un grupo de fundadores que se iba a implementar la normativa LEED. No es algo que requiere el Estado, es algo de profesionales que están siguiendo un movimiento, por el hecho de que la manera en que se divide el LEED con los puntajes y las cosas que se requieren va mucho más en norma con el resto del Cono Sur, que ya habían empezado. Entonces tenemos 91 países que están participando mundialmente de esto, 23.238 proyectos ya registrados LEED, y por ejemplo en Argentina hoy en día creo que hasta hoy tenemos 40 proyectos que están registrados en LEED que van hacia eso, y bueno, ahora tenemos 2 certificados ya en la Argentina, o casi 3, si no me equivoco, 3, ya tenemos McDonald's, HSBC, que ahora van a hablar, y bueno, y tenemos también Google. Así que estamos avanzando pasos agigantados, la verdad, porque se está viendo cómo constantemente entran y preguntan. Bueno, tenemos Paraguay, Chile, México, Brasil. Brasil tenemos 140 registrados, 28 certificados que hicieron muchos cambios con el mundial. Y por ejemplo, si voy a Singapur, en Singapur el otro año el año pasado estábamos hablando y no podíamos creer la cantidad de edificios que hay certificados. Hay 500 edificios certificados en un año. ¿Cómo lo logran? Nada, el Estado decidió que esa es la manera. Normativa, código local, certificar LEED. Entonces ya está. Digamos, todo para construir tenés que ir a la sustentabilidad. Antes hablaba acerca de la importancia de la energía en un edificio. Sumamente importante saber antes de construir cuánto va a generar el edificio, cuánto va a consumir, qué nos estamos parando, qué tipo de vidrios poner. Uno agarra un edificio, mira un edificio, diseña un edificio, pone vidrios, ni tiene idea por qué puso ese vidrio, el color le gustó. O sea, ya pensar en el color de un vidrio, no pensar en las características propias del vidrio con respecto al aire acondicionado, con respecto a todo lo que es el edificio, la envolvente, es muy negativo, digamos, ¿no? Es muy precario como se piensa de esa manera. Entonces,
Energy Modeling no es algo de LEED, es un sistema es como que yo les diga AutoCAD para arquitectos. Energy Modeling es otro programa, un software diferente, que lo que se hace es poner todo el input de la información del edificio, ponemos el tipo de vidrios que tiene, el tipo de terminaciones, el aire acondicionado que va a seleccionar, los consumos, la iluminación, los controles. Se ponen todos estos inputs y entonces ahí podemos ver cuál es el consumo total del edificio, ¿no? Y lo más importante es hacerlo temprano durante la etapa de diseño para no encontrarse con que luego empezamos a hacer compras o tomamos decisiones sin antes haber hecho un estudio de la orientación y la composición del edificio. Y esto hace que cuanto más sea temprano, baja el costo de vida, el ciclo de vida del edificio, el costo de operación baja muchísimo, porque ya desde su concepción en el diseño estamos tomando en cuenta muchas variables que antes quizás que no se tomaban. Bueno, entonces el Energy Modeling lo que hace es con 8.760 horas, hace una corrida energética del edificio, se muestra hora por hora. Si nosotros imprimimos un reporte de un Energy Modeling es bastante largo y extenso, difícil de leer, pero la idea es que hora por hora vos podés ver cuál es el resultado de este edificio que todavía no construiste. Hay más de 10 zonas que se establecen, se estudia la masa térmica, las curvas de performance de los equipos, si hay economizador, y lo más importante es clima, ubicación, la masa y la orientación, el tamaño del uso. Estos son temas muy importantes para estudiar bien el componente del edificio. Y en términos de LEED, lo que se hace con la certificación, hay créditos y prerequisitos. Entonces, hay cosas que son obligatorias de cumplir, no tenemos escapatoria en la certificación, que son créditos como cómo performa el edificio en términos de energía, cumplir un 10% con la línea base de ASHRAE, que era la normativa que hablaba anteriormente. Entonces, en la simulación de energía tenemos el diseño del edificio frente a una línea base y hacemos una comparativa de las eficiencias de esta. Y más que nada es una herramienta de análisis. Otro prerequisito es el consumo del agua, cuánto disminuimos el consumo del agua frente a una línea base. Lo interesante es que la línea base no está tomada por Argentina, está tomada por los Estados Unidos, entonces se mide con EPA, que es todavía más estricto que la línea base en Argentina. Bueno, y entonces para hablar un poquito más de commissioning, commissioning entra en el área de aire acondicionado y sus controles, iluminación, agua caliente, energías renovables, son todos temas muy importantes que son los que mide commissioning y los que estudia. Entran en la etapa de planeamiento, prediseño, diseño, construcción, turnover, operación y postocupación. Commissioning es un prerequisito también en LEED, así que tenemos el Energy Modeling, que hay otras maneras de hacerlo, pero bueno, la idea es esto, una línea base de ASHRAE que entra en línea de las categorías de energía y eficiencia. Tenemos Fundamental Commissioning, que es un tipo de comisionamiento que es el más básico, después hay otro mayor que te da más puntaje. Tenemos aguas, que también tenemos que medir el agua, que sea con consumos para sitios sustentables. Entonces, primero miramos estos requisitos y después buscamos qué créditos, con qué puntaje, cuáles convienen para el edificio en cuestión. El proceso de commissioning, si miramos desde schematic design hasta post-construction, el commissioning continúa con el proceso de la obra. Ese sería el caso ideal. No es obligatorio, un commissioning puede empezar más adelante, pero la idea es que sea early involvement, ¿no? Y el fin de todo esto, como hoy en día en una caja de galletitas podemos ver todos sus contenidos, la idea es la misma para un edificio, poder ver exactamente qué contenido tiene y cada contenido qué resultante tiene en la finalidad. Nosotros solemos trabajar de forma muy separada y la idea de sustentabilidad, como hablábamos antes, es empezar a trabajar en equipo. Y eso es lo que se está viendo cuando empezamos a mirar arquitectos, el Estado, cómo impacta los productos, ingenieros. O sea, todos trabajamos juntos frente a un mismo fin, ¿no? Y durante las etapas de diseño, ya sé cuando se empieza a hablar de que el edificio quiere seguir una tendencia verde, ya sea LEED o no sea LEED, la idea es que en equipo se solucionen todas estas cosas. En Argentina están habiendo varios casos. Tenemos el HSBC, como dije, McDonald's y Google que ya certificaron, y estos son otros de los que ya están registrados. En la Argentina tenemos Madera Office que ya tiene la precertificación. Bueno, ahora
se va a hablar un poquito de un caso de estudio, pero otro caso de estudio, por ejemplo, es Banco Ciudad, que el Parque Patricios, donde se estableció que se va a hacer un área green, que es muy interesante, es el primer edificio público que, bueno, que representa a la institución pública, donde se está haciendo la certificación del edificio. HSBC, que ahora vamos a tener una presentación muy interesante, y la idea es que seamos protagonistas de este cambio, ¿no? Que vayamos hacia la sustentabilidad, cada uno desde su diferente aspecto y tratar de continuar con esto. Así que, bueno, muchas gracias.